Simibarra Nocturna con Sentido Social presenta Semiactualidad con Rafael Cardona y Tere Aviña. Bienvenidos a la Simibarra Nocturna de programas con sentido social, donde lo bueno también es noticia. Gracias por estar con nosotros en Semiactualidad, donde tengo el gusto de acompañar a Tere Aviña. Con ella comenzamos. Compartiendo buenas noticias con Semiactualidad. Ya llegó el momento de enterarse de lo bueno en Semiactualidad. Con empatía y honestidad, con todo lo bueno de la humanidad. Termina tu día con buenas noticias. Recuerda que lo bueno puede pasar con Semiactualidad. Con Semiactualidad. Con Semiactualidad. Inaugura la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM el Departamento de Atención para Personas con Discapacidad, espacio que busca promover una participación más inclusiva dentro de la comunidad universitaria. La columna vertebral es clave para el movimiento y el equilibrio del cuerpo. Sin embargo, factores como el sedentarismo, las malas posturas o el desgaste natural pueden generar dolor y limitaciones. Platicaremos con Manuel Dufo, especialista en cirugía de columna vertebral, para saber cómo prevenir estas afecciones y cuidar mejor la salud de la espalda. Pero antes vamos en contexto con Tere Aviña. Gracias, Rafa. Siempre contenta de trabajar aquí contigo en Semiactualidad y entramos en contexto. Con Semiactualidad. Los problemas de columna vertebral constituyen una de las afecciones musculoesqueléticas más frecuentes en la población adulta y representan una causa importante de dolor, discapacidad y disminución en la calidad de vida. La columna vertebral es una estructura compleja formada por vértebras, discos intervertebrales, ligamentos y músculos que trabajan de manera coordinada para sostener el cuerpo, permitir el movimiento y proteger la médula espinal. Cuando alguno de estos componentes se ve afectado, pueden aparecer molestias que van desde dolor leve hasta limitaciones funcionales más severas. Según especialistas, entre los padecimientos más comunes se encuentra la lumbalgia, la hernia de disco, la escoliosis o las enfermedades degenerativas de los discos. Estas condiciones pueden originarse por diversos factores, como el envejecimiento natural del cuerpo, el desgaste de las estructuras vertebrales, malas posturas prolongadas, sedentarismo, exceso de peso, esfuerzos físicos repetitivos o lesiones traumáticas. Y en muchos casos, los hábitos cotidianos desempeñan un papel clave en el desarrollo o agravamiento de estos problemas. El dolor de espalda, particularmente en la región lumbar y cervical, es uno de los síntomas más frecuentes asociados con trastornos de la columna. Puede manifestarse de forma aguda o crónica y en ocasiones irradiarse hacia otras partes del cuerpo como piernas o brazos cuando existe compresión de los nervios. La prevención y el cuidado de la salud de la columna implican adoptar medidas que favorezcan su correcto funcionamiento, mantener una postura adecuada al sentarse o levantar objetos, realizar actividad física regular, fortalecer la musculatura del tronco y evitar el sedentarismo son prácticas fundamentales para reducir el riesgo de lesiones. Estamos en contexto y ahora les invito a seguirnos en las redes sociales del Dr. Simi. Nos acompaña Manuel Dufo, médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM y cirujano ortopedista especializado en cirugía de la columna vertebral por la Northwestern University en Chicago. Muchas gracias. Tengo realmente mucho gusto en conversar con el doctor Manuel Dufo. Él construyó lo que yo llamaría una institución única en México, que es la Clínica de la Columna.
Y yo le pregunto para empezar, ¿cuántas personas en proporción en este mundo tenemos problemas de columna? Bueno, voy a contestar con un comentario. Cuando doy una conferencia, les digo, todos los aquí presentes han tenido o tendrán problemas de la columna. Es una patología extraordinariamente frecuente en todos y por edades es diferente tipo de enfermedades, pero casi todo el mundo tiene problemas de la columna vertebral. ¿Y por qué? Hay varias teorías. La primera es que de ser cuadrúpedos nos erguimos y pasamos a ser bípedos. Y al ser bípedos, el equilibrio del cuerpo no está proporcionado. No está proporcionado porque todo descarga en una estructura de pequeños huesecillos, más o menos protegidos en el tórax y en la pelvis, pero no en el cuello y en la columna lumbar. En el cuello es realmente un problema. Es muy delgado el cuello, muy grande el peso de la cabeza y fácilmente hay desequilibrio. Y en la región lumbar, el desequilibrio que se hace con el abdomen, con la falta de fortaleza, hace que sea muy inestable. Son dos segmentos inestables, que son los sitios más frecuentes de problemas de la columna vertebral, columna cervical y columna lumbar. Ahora, yo había leído hace poco que hay un incremento de los problemas de las cervicales por culpa de los teléfonos celulares, porque todo el tiempo las personas están así, mirando para abajo, porque están viendo el teléfono todo el día. Así es. Bueno, realmente no son únicamente los teléfonos celulares. Como decía yo, es muy inestable el cuello. De hecho, por la parte anterior del cuello no tenemos músculos. Los músculos están en la parte posterior. Entonces, cualquier esfuerzo que desequilibre este grupo de músculos provoca problemas. No solamente el teléfono celular. La postura para ver televisión, si la televisión está de este lado, yo estoy volteando para allá. Y después de un buen rato, trueno cuando me regreso. Si estoy viendo el techo por mucho tiempo, viendo el espectáculo por mucho tiempo, tengo problemas, ¿no? Y obviamente el teléfono celular, pues es un factor que predispone o que desencadena molestias en el cuello. O que colabora, pues, porque hay otros que escribe mucho. Por esa misma inestabilidad que tiene el cuello y la región lumbar, se recomienda que no permanezca uno en una posición por mucho tiempo. Es conveniente que sigan ustedes escribiendo por mucho tiempo. La posición de la computadora. La posición de la computadora es muy forzada, porque la idea sería que estuviéramos aquí, pues lo tuviéramos enfrente y esto nos hace hacer una hiperextensión del cuello. En fin, todas estas cosas se sugiere que la persona periódicamente haga movimientos, ejercicio, flexión, extensión, rotación, que se pare, camine un poco y vuelva a poner la posición que tenía. Escribir de pie en vez de escribir sentado. Escribir de pie también es una buena forma de ayudar. La postura del cuerpo humano es anatómicamente defectuosa. Sí, absolutamente. O sea, para acabar pronto, estamos mal hechos, pues. Yo creo que más que mal hechos, la evolución natural no ha llegado todavía a conformar de forma adecuada el cuerpo humano. En cuanto a la evolución, quizá en unos millones de años, estamos en condiciones de tener una mejor estructura. Es poco lógico que tengamos un soporte tan pequeño en los pies con una estructura alta que tiene que depender de la fortaleza de los músculos. Si nosotros aumentamos el volumen del abdomen, sacamos de equilibrio la columna vertebral y entonces provoca dolor en la espalda. Si nosotros tenemos un sobrepeso, no tenemos una buena estabilidad muscular y eso provoca dolores en el cuerpo. Ahora, por ejemplo, las mujeres embarazadas, mujeres que se han pasado a lo largo de su vida con un peso mal distribuido en relación con la verticalidad de la columna, pues mujeres terminan con la espalda. Hacen una reconformación del eje de carga. Y la mujer embarazada lo que hace es separar las piernas. Tener más distribución del peso. Y es una hiperlordosis lumbar. Se dobla la columna lumbar para poder echar hacia atrás el peso del abdomen que quede en el eje de carga. Entonces la persona se detiene arriba de las nalgas y equilibra la del abdomen.
Su forma de caminar es echada hacia atrás, deteniéndose las caderas. Pero trata de buscar un centro de gravedad más adecuado para que quede a la altura de los pies. Si estuviera de pie, con el abdomen se caería, echa el abdomen en medio y ya el peso de su producto está en eje con los pies. Pero todo eso va causando Deterioro. va causando desgaste, o deterioro, Así es. o como se le llame, ¿no? Así es. Entonces, quizás no haya nada más dañino para el cuerpo, para la columna vertebral, que la práctica del deporte, de algunos deportes, ¿no? Yo creo que sí, volvemos a lo mismo. El problema de la estructura humana depende mucho de la fortaleza de los grupos musculares. El cuerpo humano mantiene ese equilibrio con la fortaleza de los músculos. Un músculo jala para acá, otro para acá, equilibra el equilibrio muscular. Entonces, una forma de mantener en buenas condiciones la salud del cuerpo humano y de la columna vertebral es mantener en buenas condiciones esos músculos. Si una persona hace ejercicio y no prepara físicamente sus músculos, se puede dañar. Igual la persona que hizo ejercicio de los 20 a los 25, 30 años, cuando tiene 45, quiere hacer lo mismo. Pero si no ha mantenido sus músculos con esa fortaleza para mantener el equilibrio del cuerpo, entonces va a tener problemas. Ahí empiezan los problemas. Aquí están las buenas nuevas. Cine Actualidad. La Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM inauguró el Departamento de Atención para Personas con Discapacidad, un espacio orientado a fortalecer la accesibilidad y el acompañamiento dentro de la comunidad universitaria. El área busca articular esfuerzos previos como rampas, elevadores y aulas adaptadas, además de impulsar estrategias de inclusión. Durante el evento también se destacó que muchas barreras que enfrentamos las personas con discapacidad son sociales y actitudinales, por lo que se llamó a promover una participación igualitaria en la educación superior. Cine Actualidad. Irati Gañán, una joven violinista de 18 años, dedica parte de su tiempo a ofrecer pequeños conciertos dentro del Hospital Gadalcao Usansolo en España. Cada viernes recorre distintas áreas como psiquiatría y oncología, interpretando música para pacientes y personal sanitario. Su iniciativa busca aportar calma, esperanza y bienestar emocional a quienes atraviesan momentos difíciles, demostrando cómo la música puede convertirse en una herramienta terapéutica capaz de acompañar procesos de recuperación y humanizar el entorno hospitalario. Estas fueron las buenas nuevas. Para esto y más, no olvides seguirnos en las redes sociales del Dr. Simi. Y ahora vamos con Rafa y nuestro invitado. Bien, continúo con el doctor Manuel Dufo en esta conversación que tiene que ver con lo que a usted le está pasando en este momento, ahorita que se colocó y que se paró y que sintió así como que por acá le duele y todo. Bueno, ese es el asunto. Todos hemos tenido o vamos a tener alguna molestia en la columna. Yo le preguntaba hace un rato al doctor sobre la práctica deportiva. Pero él me decía que el equilibrio del cuerpo humano para su desplazamiento y para estar erguido de manera conveniente depende de la fortaleza muscular, pero que algunos deportes que tienen esa finalidad aparentemente pueden producir lo contrario. Entonces, ¿cuáles son los tratamientos o las previsiones que uno debe tener para disminuir en lo posible las futuras molestias de la columna? Esto de la postura y todo esto. Yo creo que es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta porque, como todos sabemos, la mejor forma de evitar problemas es preverlos. Y en el caso de la columna vertebral, la prevención es muy importante. Yo creo que poco pensamos en el mantenimiento de la columna vertebral. Primero, debemos de mantenernos con el mínimo de peso normal de una persona. Si sobrepasa el peso, empieza a sacar de equilibrio, de eje de carga a la persona. Un abdomen muy prominente o ese tipo de cosas hace que pierda el equilibrio de la columna vertebral. Segundo,
el fortalecimiento de grupos musculares, específicamente los grupos musculares que mantienen erguida la columna vertebral, los abdominales, los músculos de la espalda, los músculos de los miembros inferiores. Esto es muy importante y mantenerlos fuertes por mucho tiempo, todo el tiempo. Por ejemplo, yo quiero fortalecer las piernas, entonces me compro una bicicleta, pero la bicicleta con los brincos me está comprimiendo la columna contra el asiento. Entonces, por un lado tengo el beneficio muscular, pero por el otro lado tengo el perjuicio del rebote en la espalda. Entonces, ¿qué hago? Efectivamente, yo creo, aunque están amortiguados los asientos, cuando uno habla de fortalecimiento muscular, no debe ser una sola región, debe ser un fortalecimiento muscular equilibrado para todo el cuerpo. La bicicleta fija, la bicicleta de ruta, tiene la desventaja de lo irregular del piso y esto puede causar problemas. Se recomienda que para empezar sean bicicletas fijas. Hay algunas que tienen un ejercicio aparte, que es el de flexión y extensión. Convendría solamente hacer un solo movimiento, se llaman movimientos puros. Si voy a fortalecer el brazo, voy a fortalecer la cara anterior. Otro ejercicio para la cara posterior. Un ejercicio para abdominales, pero no hay un ejercicio que nos fortalezca todo al mismo tiempo. A ver, una leyenda. Lo mejor para la columna es la natación. Ese es otro punto también de la leyenda urbana. ¿Por qué? Porque para hacer algún tipo de actividad en el agua, uno tiene que mantener la posición horizontal y esa posición se mantiene haciendo esfuerzo con la espalda. Ya no nos ayuda. Entonces, la natación, hay algo que debemos entender. Una cosa es esfuerzo físico y otra cosa es preparación física. Yo pongo un ejemplo. Un futbolista juega 90 minutos, si bien le va, pero entrena toda la semana 4 o 5 horas. Y de esas 4 o 5 horas, 1 hora está corriendo señales en el campo, pero 4 está en el gimnasio. Está en el gimnasio fortaleciendo el cuello, las piernas por separado, para que en el campo pueda pegar fuerte con el cuello, pueda dar una patada fuerte. Entonces, si una persona dice yo voy a jugar los domingos y no caliento, no me preparo físicamente y voy sobre la marcha calentando, voy poco a poquito, se va a lastimar, se va a lastimar. Una cosa es preparación física y otra cosa es esfuerzo físico. El esfuerzo físico es la carrera, el andar en bicicleta. La preparación física es qué voy a hacer y separadamente cada uno de los grupos musculares darles fortaleza para que estén en equilibrio. El asunto de la columna y los seres humanos es como un velero, que la columna es el mástil y las cuerdas que sujetan el mástil en un navío son los músculos, que mientras más fuertes sean los amarres del mástil, pues más estable es el barco, ¿no? Aunque sea muy alto el mástil en relación con el ancho, lo que llaman la manga del barquito, ¿no? Entonces es un poco eso, que los músculos de la espalda estén más fuertes, los del abdomen estén más fuertes, sin llegar a actividades físicas que nos lesionen otras partes del cuerpo. Claro, claro, absolutamente. Creo que el ejemplo es muy, muy válido. Efectivamente, la fortaleza equilibrada va a mantener que el cuerpo esté en una postura y que pueda hacer esfuerzo físico. Yo tuve un colega y caminaba perfectamente vertical, tenía la espalda muy recta y él me decía, es que yo me cuido la columna desde joven haciendo yoga, porque el yoga lo único para lo que te sirve es para mantener la columna derechita. Yo creo que entonces este tipo de actividades tienen su lugar y son buenas. Ninguna es específicamente mejor que la otra, depende de quién lo practica y de preferencia que siempre sea bajo vigilancia de un experto. Díganos un poco sobre la clínica que usted fundó. Bueno, pues es una unidad que curiosamente empezamos en 1985. Yo empecé mi especialidad en México, en un hospital de la Secretaría de Salud, y encontré que había una sala de pacientes abandonados, porque tenían lesiones neurológicas. Lo que llamarías cuadrapléjico.
parapléjico, O cuadripléjico o cuadripléjico. Cuadrapléjico es el que tiene la lesión de arriba para abajo, parapléjico es el que tiene determinadas lesiones aquí. Es un paciente muy costoso que requiere realmente de mucha atención por parte de la familia, economía y disposición. Entonces, con mucha frecuencia los pacientes con lesiones medulares se abandonaban. Así pasó, etcétera, etcétera. Yo estuve en otros lugares, estuve preparándome en otros puntos, y cuando regreso nuevamente a una unidad, un hospital de traumatología, me encuentro lo mismo. Ahí fue donde me permití hablar con las autoridades y proponerles, hagamos una unidad especializada para atender problemas de columna vertebral. ¿Por qué? Porque la gente no sabe dónde acudir. Entonces, así fue como empezamos. Pero junto de esto, al pensar en la clínica, el objetivo fue triple. Uno, atender a las personas con una atención adecuada, consciente, con conocimiento. Dos, preparar médicos que aprendieran a atender esto. Esa clínica fue la primera escuela para ser cirujanos de columna en México y en Latinoamérica. Y tres, difundir el conocimiento. Y actualmente, bueno, pues tenemos el orgullo de decir que tenemos poco más de 40 años con la unidad. Tenemos en el país diseminados, el 80% de nuestro país, tenemos egresados que están atendiendo pacientes ya con una estructura formal. ¿Quién debe ser el encargado de atender los problemas de columna vertebral? Es una pregunta muy interesante. Pues digamos que el columnólogo. Esa es la idea. Pues sí. No el neurocirujano, no el ortopedista. Ambos, si tienen una formación especial, haciendo cirugía de columna vertebral. Pues doctor, yo le agradezco mucho que nos haya platicado todo esto, que nos haya dado los consejos que nos dio y que nos haya hablado de la benemérita clínica de la columna de la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México. Muchas gracias. Muchas gracias. Compartiendo buenas noticias con CIME Actualidad. Ya llegó el momento de enterarse de lo bueno en CIME Actualidad. Con empatía y honestidad, con todo lo bueno de la humanidad. Termina tu día con buenas noticias. Recuerda que lo bueno puede pasar con CIME Actualidad. Con CIME Actualidad. Con CIME Actualidad.